Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy venimos cargados de noticias que estoy seguro van a dar mucho de qué hablar. Tenemos un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado muchísima especulación y que, por fin, vamos a desvelar. Sí, hablamos de la relación entre Demet y Can. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice? ¿Son solo amigos, hay algo más, o quizás la realidad es aún más compleja? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas y a intentar traerles la verdad desnuda de esta misteriosa conexión. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. ¡Vamos allá! Han sido semanas, meses diría yo, de rumores, de fotos que parecen confirmar y luego desmentir, de comentarios en redes sociales que alimentan la intriga como si fueran pequeños fuegos artificiales que no paran de explotar en el cielo de la farándula. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos figuras que brillan con luz propia, y cuya cercanía ha levantado cejas, ha generado suspiros y ha encendido un sinfín de teorías en cada rincón de Internet. Es una amistad sólida, construida a lo largo de proyectos compartidos, de largas horas en sets de grabación, de complicidad profesional. ¿O acaso estamos ante el inicio de algo más profundo, algo que va más allá de las cámaras, de los guiones, de las escenas de ficción y se ha adentrado en el terreno de la realidad tangible, de las emociones verdaderas? Lo cierto es que ambos son figuras públicas con carreras brillantes, con talentos indiscutibles y sobre todo con una legión de fans que sigue cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones en redes sociales. Y es precisamente esa atención desmedida, esa curiosidad insaciable, la que ha convertido su posible relación en un auténtico fenómeno mediático, en un tema de conversación recurrente que traspasa las fronteras del entretenimiento para convertirse en un verdadero rompecabezas para sus seguidores. Nosotros, en nuestro incansable afán por desentrañar los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas, hemos estado siguiendo de cerca cada movimiento. Hemos analizado sus entrevistas, hemos escrutado cada palabra, hemos observado con lupa sus interacciones en eventos públicos, esos momentos a veces tensos donde la profesionalidad choca con la posible cercanía personal. Y por supuesto hemos prestado muchísima atención a las redes sociales, ese universo paralelo donde las apariencias pueden engañar, pero donde las pistas a veces se esconden a plena vista para quien sabe buscarlas. Y debo decirles, la información que hemos recopilado a lo largo de este tiempo es fascinante, un mosaico de indicios que al unirse, dibujan un panorama cada vez más definido. Al principio, como es natural, todo parecía ser fruto de la buena química que demostraban en pantalla. Es innegable que Demet y Can poseen un talento extraordinario para la actuación, y esa conexión que logran transmitir en sus personajes es tan palpable, tan creíble, que es natural que el público, al verlos tan compenetrados en la ficción, empiece a imaginar escenarios románticos en sus vidas reales. La línea entre la ficción y la realidad a menudo se vuelve difusa para los espectadores cuando la interpretación es de tan alto calibre. Sin embargo, con el tiempo las señales que hemos ido recopilando se han ido volviendo más consistentes, más difíciles de ignorar, más complejas de atribuir a una simple coincidencia o a la profesionalidad de dos actores talentosos. Recordemos, por ejemplo, esas escapadas que se rumoreaba que habían tenido. Esos destinos vacacionales exóticos, esas playas paradisíacas, esos paisajes de ensueño que casualmente ambos parecían disfrutar en momentos muy cercanos, a veces incluso coincidiendo en el mismo lugar y en el mismo periodo. Si bien al principio estas coincidencias se presentaban como encuentros fortuitos, como parte de un viaje en grupo de amigos o simplemente como la casualidad de dos personas que comparten gustos similares, con el tiempo, la frecuencia y la aparente intimidad de estas coincidencias empezaron a levantar sospechas más fundadas. No es lo mismo encontrarse una vez en una isla paradisíaca, un destino popular entre muchos, que repetir la experiencia en varias ocasiones, compartiendo el mismo tipo de actividades, de ambientes e incluso de compañías que parecen cada vez más íntimas y menos grupales. Y es ahí, en esa repetición de patrones, en esa cercanía que trasciende lo accidental, donde la línea entre la amistad profesional y algo más profundo comienza a difuminarse peligrosamente, volviéndose casi imperceptible para el ojo avizor. Además de estos encuentros, hemos notado un cambio sutil pero perceptible en la forma en que se refieren el uno al otro. Tanto en entrevistas como en sus publicaciones en redes sociales.
En entrevistas pasadas, sus respuestas solían ser profesionales, corteses, cordiales, centradas en el trabajo y en la admiración mutua por el talento del otro. Pero últimamente sus respuestas denotan una familiaridad, un conocimiento mutuo, una complicidad que va más allá de la camaradería laboral. Son esos pequeños detalles, esas miradas cómplices que se cruzan en los eventos, esas risas compartidas que parecen tener un significado oculto, esas palabras que a pesar de no decir nada explícito, gritan un entendimiento profundo, una conexión que ha madurado. Y para aquellos que hemos estado observando con lupa, que hemos desgranado cada frase y cada gesto, estas son las verdaderas pistas, las señales inequívocas que nos guían hacia una conclusión. No podemos olvidar tampoco la forma en que sus equipos de trabajo, o incluso ellos mismos, han manejado la situación. A veces la discreción extrema puede esconder verdades importantes, y otras veces, una aparente indiferencia o una respuesta evasiva puede ser una estrategia deliberada para mantener la expectación, para proteger una relación que aún está en una fase incipiente, o simplemente para evitar el torbellino mediático que rodea a cualquier tipo de vínculo entre dos celebridades. Lo que sí es claro es que no han desmentido categóricamente los rumores de una manera que los deje completamente cerrados, que acalle todas las dudas. Y en el mundo de la farándula, donde cada declaración es analizada con lupa, el silencio prolongado o las negaciones ambiguas a menudo significan que hay algo que ocultar, algo que se está construyendo a fuego lento, o simplemente, algo que aún no está listo para ser revelado al mundo. Por otro lado, y es fundamental ser cautelosos en este tipo de análisis, vivimos en una era donde la información vuela a una velocidad vertiginosa y, lamentablemente, a menudo se distorsiona en el camino. Los fanáticos, con su entusiasmo desbordante, con su deseo genuino de ver felices a sus ídolos, con su imaginación a flor de piel, pueden crear narrativas que no siempre se ajustan a la realidad. Pueden idealizar una amistad hasta convertirla en un romance en su mente, basándose en pocos indicios. Sin embargo, en este caso particular, la convergencia de tantas señales, tanto de fuentes cercanas como de los propios involucrados que de forma indirecta han dejado caer migajas de información, nos lleva a pensar con una alta probabilidad que estamos ante algo más que una simple amistad. Se habla, y las pruebas son cada vez más contundentes, de que han pasado tiempo juntos fuera de los focos, de que se apoyan mutuamente en sus proyectos personales y profesionales, de que comparten intereses comunes que van mucho más allá del set de rodaje y de los eventos de promoción. Hablamos de viajes privados, de cenas íntimas, de momentos de ocio compartido que no buscan la exposición pública. Y esto, amigos, es precisamente la base sólida de cualquier relación significativa, ya sea de amistad profunda o de romance. La conexión intelectual, la afinidad emocional y los gustos compartidos son pilares fundamentales que sustentan cualquier tipo de vínculo humano. Hemos visto también, y esto es un indicio muy revelador, cómo sus amistades en común han empezado a interactuar de manera más frecuente. Cuando dos personas están empezando una relación, ya sea incipiente o más consolidada, es natural, casi instintivo, que sus círculos sociales comiencen a entrelazarse, que sus vidas se fusionen de manera gradual. Y hemos notado precisamente eso. Las menciones en redes sociales de amigos mutuos, las fotos grupales donde Demet y Can aparecen juntos de una manera que sugiere una integración real en la vida del otro, no como compañeros de trabajo, sino como parte de un mismo núcleo de confianza. Todo va sumando a esta teoría que parece cada vez más sólida. Y la cuestión que surge de forma natural es, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué este secretismo que alimenta aún más la especulación? Quizás ambos son personas extremadamente privadas, que valoran enormemente su espacio personal y prefieren mantener su vida sentimental, esa esfera tan íntima, alejada del escrutinio público constante y a veces invasivo. O tal vez simplemente están en una etapa en la que quieren disfrutar de su conexión, de este momento especial que están viviendo, sin la presión de las expectativas externas, sin el ruido mediático que podría enturbiar la pureza de sus sentimientos. Es un enfoque completamente comprensible, y debemos, como observadores respetuosos, honrar esa decisión. Sin embargo, como fans apasionados y como observadores atentos de este fascinante mundo del espectáculo, es nuestro instinto natural, casi una necesidad, intentar descifrar las historias que se esconden tras las cámaras, las verdades que se tejen en la intimidad. Y la historia de Demet y Can, tal como la vemos nosotros, tal como se desprende de las pistas analizadas, es la de dos personas que parecen haber encontrado una conexión especial, una que ha trascendido la pantalla y ha florecido en la vida real. La química que vimos en sus proyectos compartidos, esa chispa que cautivó a millones, parece haberse extrapolado a su vida real,
y eso es algo que sin duda emociona a muchos, que genera esperanza y optimismo. Hemos investigado a fondo, hemos cruzado información de múltiples fuentes, hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y la conclusión a la que hemos llegado, basándonos en la evidencia disponible, en las señales consistentes y en la progresión lógica de los hechos, es que Demet y Khan están viviendo una relación. No podemos afirmar con un 100% de certeza el grado de oficialidad, la etiqueta exacta de su vínculo, o la intensidad de su conexión en este preciso instante, pero todo, absolutamente todo, apunta a que hay algo más que una amistad. La discreción con la que manejan su cercanía, las coincidencias reveladoras en sus vidas privadas, la sutil pero perceptible evolución en su interacción, todo sugiere un romance en ciernes o quizás, ya consolidado y simplemente mantenido en la esfera de lo privado. En resumen, lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es una tendencia clara, una trayectoria ascendente hacia una conexión mucho más profunda entre Demet y Khan. Las pruebas, aunque a veces sutiles y envueltas en el velo de la discreción, son consistentes y apuntan invariablemente en la misma dirección, una relación que va más allá de los límites de la amistad profesional. La discreción que rodea su cercanía, las coincidencias que se han vuelto demasiado frecuentes para ser casualidad, las miradas cómplices que trascienden el escenario, todo sugiere que algo muy especial está sucediendo entre ellos, algo que ha capturado la atención y el corazón de muchos. Y así llegamos al final de esta intrigante investigación. Hemos desgranado las pistas, hemos analizado las señales con la mayor objetividad posible y hemos intentado traerles la verdad, o al menos, lo más cercano a ella, sobre la compleja y fascinante relación entre Demet y Khan. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, que hayan encontrado respuestas a sus interrogantes y que esta información les haya resultado valiosa. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría o detalle que quieran compartir y que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme saber todo en los comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir investigando y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto que nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también sienten curiosidad por la vida de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, investigaciones y análisis exclusivos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar y más historias por contar. Hasta pronto.